Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y este es el primer book tag de la temporada. Espero que os quedéis conmigo todo el vídeo a verlo. Dentro cabecera. Bien, se trata del book tag trilogías al que fui nominado por Kurenai del canal No Todo es Fantasía, que os invito, por supuesto, a que visitéis y a quien agradezco que me haya nominado, sobre todo porque me encanta su canal, me encantan sus reseñas y lo concienzuda que es con ellas, pero sobre todo, lo que me parece mejor es que saca libros que no están en mi radar y eso hace que se me encienda una lucecita y me apetezca mucho echarle un vistazo. También he de decir que este book tag fue traído a YouTube por María Bren Books. Espero que también la visitéis, porque la verdad es que el book tag tiene muy buena pinta. Y sin más dilación, vamos con la primera premisa, que no es otra que tu trilogía favorita. Pues bien, aquí ha dado la puñetera casualidad de que hoy mismo, cuando he ido a grabar este vídeo, se ha sincronizado el que ha acabado una de las mejores trilogías que he leído, por no decir, ¿qué te iría a decir? La mejor que he leído hasta el momento. Pero, si no, hubiese dicho que la trilogía que más me había gustado o es favorita es Los hombres que no amaban a las mujeres, o mejor dicho, la trilogía Millennium, la que escribió Stieg Larsson, cuyo primer título es Los hombres que no amaban a las mujeres, cuyo segundo título es La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, y cuyo tercer título es La reina en el palacio de las corrientes de aire. Pero, como os decía, ha dado la casualidad de que hoy justo he terminado una pedazo de trilogía que me ha fascinado muchísimo, que no es otra que La era de la locura de Joe Abercrombie, cuyos títulos son el primero Un poco de odio, el segundo El problema de la paz y el tercero La sabiduría de las multitudes. Bien, en el vídeo anterior os hablé de la segunda entrega de esta era de odio, que es el problema de la paz, así que no me voy a extender mucho. Lo único que diré es que hasta la fecha este autor se ha convertido en uno de mis grandes imprescindibles dentro de la literatura fantástica. Está a la altura, y si no por encima, ojo lo que estoy diciendo, de Brandon Sanderson o incluso, ¿qué os voy a decir?, de Tolkien o de alguien más moderno, como sería nuestro amigo George R.R. Martin. Sus novelas y las líneas argumentales, las tramas, los personajes, que además son novelas corales, todo lo son, y las intrigas, la política, el punto social que le añade a un mundo que ha creado, que es el Círculo del Mundo, le dan una originalidad y una pluma que no tiene nada que envidiar a estos otros autores. Os lo digo en serio, es flipante lo que consigue. Ayer estaba acabando las últimas páginas y estaba completamente acongojado con lo que estaba pasando, completamente sorprendido con la cantidad de giros de guión que tiene y con lo verosímil que consigue que sea la trama y los personajes. Todo ello en un mundo fantástico que tiene magia, que tiene batallas con un ritmo sin precedentes y con unos diálogos y unos personajes que rezuman ironía, sarcasmo y, como decía, tan verosímiles que lo que parece fantástico no es el género en el que está escrito, sino que haya conseguido este autor hacerlos tan verosímiles, tan reales, tan autónomos como podría ser cualquier persona que te encontres por la calle en unas circunstancias como las que están estos personajes. Me ha impresionado muchísimo. Y ahora lo malo es que tengo que esperar, porque estoy completamente al día, a no ser que retome algunas novelas que tiene sueltas de la primera trilogía, que no forman parte de la trilogía en concreto, pero sí de historias paralelas que desarrolló, huérfano de la próxima obra. Tengo muchísimas ganas de que la saque. Así que nada, estáis advertidos. Joe Abercrombie es un must para cualquiera que le guste ya no solo la fantasía, sino una buena novela, una buena historia de ficción, en fin, la buena literatura, al fin y al cabo. Que, aunque no sea la fantasía el género más privilegiado dentro de lo que se cree que es la literatura, esta para mí sí lo es. Así que vamos a por la siguiente premisa. Segunda premisa, trilogía cuyo final no te haya gustado. Bien, yo me aficioné mucho cuando era un chavalito y salió Entrevista con el vampiro a Anne Rice y sus crónicas vampíricas. Y creo que no me equivoco si agrupo los tres primeros libros en una primera trilogía y luego continúa porque pues les pasa a muchos escritores que una primera trilogía abre un mundo de posibilidades al que van añadiendo diferentes libros y diferentes líneas argumentales que englobarán más trilogías o no. En fin, no me enrollo. La primera trilogía de
Entrevista con el vampiro, se abre con Entrevista con el vampiro, continúa con Lestat el vampiro y acaba con La reina de los condenados. En la primera se centra en las confesiones de Louis, un vampiro que fue transformado por Lestat. La segunda, bueno, en esta primera Lestat es el malo. En la segunda, Lestat el vampiro nos cuenta la historia de Lestat y vemos cómo pasa de ese rol de villano en la primera novela y que es execrable a ser completamente adorable en esta segunda. Ese cambio me parece maravilloso y cómo consigue que todo lo que nos ha contado en la primera novela se conviertan en equívocos y malentendidos en la segunda con una verosimilitud brutal. Y luego llega La reina de los condenados, que para mí es la peor de las tres y que no me gustó absolutamente nada. Creo incluso que tiene una peliculilla por ahí que no funcionó nada bien. Mirad, apenas recuerdo de qué iba el asunto, pero me dejó un pozo de disgusto y de que, pues eso, no me había gustado, que estuve a punto de abandonar porque había una siguiente novela que era El ladrón de cuerpos, que sí leí, pero que me hizo abandonar esta trilogía. Lo dicho, los dos primeros libros son buenísimos y el tercero tiene una caída brutal que me pareció bastante malo. En fin, no sé si estaréis de acuerdo los que hayáis leído estas tres novelas, pero ahí está mi opinión. Vamos a por la siguiente premisa. 3. Trilogía que aún no has leído. Bien, en un principio había pensado en mencionar la trilogía involuntaria de Mario Lebrero porque es un autor que, por mi mundo profesional, me cayó bastante cerca, pero al que nunca le di una oportunidad. Los tres títulos que forman esta trilogía son La ciudad, el lugar y París. He visto vídeos de mis compañeros de YouTube, os los pondré allá abajo, que me pusieron la miel en los labios con este autor y que creo que le voy a dar una oportunidad. Pero para dar un poquito más de contenido a esta premisa, he decidido nombrar la segunda trilogía de Nacidos de la Bruma de nuestro amigo Brandon Sanderson. ¿Y por qué? Pues porque no la he acabado, pero sí que la he empezado. Me he leído los dos primeros títulos, que son Aleación de Ley y Sombras de Identidad, y me falta el tercero, que es Brazales de Duelo. Os cuento un poquito por encima porque me parece que Sanderson es un auténtico maestro, a pesar de lo que haya dicho anteriormente en comparación con Abercrombie. Creo que Sanderson está a un nivel impresionante y os invito, por supuesto, a que os leáis cualquiera de sus libros y si os leéis pues los que menciono, mejor porque los podremos comentar. De cualquier manera, teníamos un mundo durante la primera trilogía con un sistema de magia propio muy bien elaborado y que después de los acontecimientos que nos cuenta pasan unos cuantos años y llegamos a este otro mundo en el que estamos en una especie de mundo de steampunk, en el que la sociedad ha cambiado y en el que se mantiene esa magia, que es la alomancia, junto con la ferroquimia. Es maravilloso este sistema de magia. No os voy a contar mucho porque os invito a que lo vayáis descubriendo conforme avanza esa primera o esta segunda trilogía, por donde queráis empezar, aunque yo os recomiendo que os vayáis a la primera trilogía. Pero aquí tenemos de nuevo una trama que se desarrolla en lo que os decía, un mundo de steampunk, con una serie de castas sociales y con un personaje que se llama Wax, al que seguiremos en sus andanzas. Sanderson de nuevo consigue mostrarnos un mundo completamente verosímil con su propio sistema de reglas de magia y con sus propios personajes a través de unos diálogos y de una profundidad psicológica que os va a dejar completamente satisfechos y satisfechas, por supuesto. Os invito a que os leáis esta trilogía y la anterior. Nacidos de la Bruma es otro de esos imprescindibles dentro del género de fantasía. En fin, vamos a por la siguiente premisa. 4. Trilogía infravalorada. A ver, yo creo que es una trilogía infravalorada porque ahora es una trilogía olvidada. Se trata de Caliban, Inferno y Utopía de Roger McBride. Una trilogía que escribió casi a dos manos, quizá no tanto, tenía el beneplácito con Asimov y está ambientada en el mundo de los robots de Asimov. Bien, ¿qué es lo que más me ha gustado a mí siempre de los mundos que creó Asimov en cuanto a sus robots? En cuanto a Elijah Baley, ese detective, y en cuanto a Giscard y R. Daniel Oliva. Bien, lo que me ha gustado es que ha mezclado la ciencia ficción junto con el género negro para crear unas novelas de detectives en las que el personaje principal, el detective Elijah Baley, tiene que averiguar qué es lo que ha sucedido de una manera casi clásica. ¿Y en qué se basa para esto? ¿En qué se apoya? Bueno, pues algo que es archiconocido para aquellos que les guste el tema en la ciencia ficción de la robótica, que no es otro que las tres leyes de la robótica que se inventó nuestro amigo Isaac Asimov. Os las voy a leer. Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley.
Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Bien, pues queda claro, ¿no? Todas las historias que teje Asimov alrededor de las leyes de la robótica y con un personaje como Elijah Baley, ese detective, tiene que ver con que ha sucedido algo en el que alguna de estas tres leyes de la robótica han quedado obsoletas, quebrantadas o no se sabe por qué hay robots involucrados de por medio y tiene que averiguar cómo es posible que estos axiomas que son inquebrantables se han roto. Bueno, también existirá más adelante la ley cero, pero oye, os invito a que vayáis leyendo todo lo de Asimov para enteraros de qué es esta ley cero. De cualquier manera, esta trilogía que viene avalada por el propio Asimov y escrita por Roger McBride, lo que nos presenta es algo un poco diferente, pero también está basado en estas tres leyes, y es que en un planeta crean un robot que sale mal o sale muy bien. ¿Por qué? Porque no respeta, no tiene en cuenta estas tres leyes. Y eso supone un problema que se desarrollará en tres diferentes historias, que son estas tres: Caliban, Inferno y Utopía, que están bastante olvidadas y no sé si los libros incluso están descatalogados. Yo los tengo por casa, de hecho he puesto uno ahí detrás porque los otros dos se me habrán perdido en algún estante. De cualquier manera, es súper recomendable, por lo menos lo que recuerdo, porque también he de confesar que me las leí de adolescente y lo que sobre todo me ha quedado es un pozo buenísimo de lo que planteaban allí, de esa vuelta de tuerca a ese esquema de romper las tres leyes o de averiguar qué es lo que puede pasar si un robot no tiene estas tres leyes o se los carga. De cualquier manera, esta es mi trilogía infravalorada. Vamos a por la siguiente premisa. 5. Trilogía en la que el segundo libro es mejor que el primero. Bien, esto ya lo he dicho creo que en algún otro tag o en algún otro vídeo. Son tantos ya que he perdido la cuenta. Pero me estoy refiriendo al segundo título de la trilogía Rob J. Cole. Sí, aquella que estaba integrada por el médico chamán y la doctora Cole, de Noah Gordon. Esta, y aquí veréis que soy un pedazo de boomer, es una serie de novela histórica que funcionó muchísimo en los 90 y que poco a poco este autor, repitiendo siempre el mismo esquema de historia, fue un poco desapareciendo, todo y que mucha gente, entre ellos yo, lo recordamos con muchísimo cariño y nos encantaron sus libros. Pues bien, de estas tres novelas, la segunda, Chamán, que es la que me pareció mejor y que creo que me pareció mejor porque me la leí antes que El médico, todo y que no he podido comprobarlo porque no he encontrado a nadie que hubiese empezado por el segundo título y toda la gente que leyó esta trilogía piensan diferente de lo que pienso yo y les gusta más El médico que Chamán. De cualquier manera, no os voy a hablar de las otras dos, solo os voy a decir Chamán, porque si no me lío mucho, que ya sabéis que me va el rollo de este de enrollarme. Aquí tenemos de nuevo a un Rob J. Cole, a uno de los descendientes del Rob J. Cole original, que era el protagonista de esa primera novela del médico. Pero este Rob J. Cole ha emigrado a América y vive en Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. Y será un médico dentro del Ejército del Norte y verá toda la cantidad de muerte, destrucción, la utilización por primera vez de las machine guns, de las ametralladoras y de medios técnicos e industrializados como era el ferrocarril, por ejemplo, y cómo se utilizaron eso para la guerra. De cualquier manera, a mí me encantó. También es verdad que es porque ese periodo de la historia en Estados Unidos me parece súper interesante y cuando cayó en mis manos me interesaba muchísimo. Así que imagino que es por eso por lo que me encantó y me gustó más este segundo título que el primero. De cualquier manera, vamos a por la siguiente premisa. 6. Trilogía contemporánea favorita. Aquí me vais a tener que perdonar, pero voy a ser un poco indulgente conmigo mismo y me voy a salir un poco del guión para hablar precisamente de mi trilogía, que es mi trilogía contemporánea favorita y que consta de 3 títulos: Máscaras, Hijos de una violencia sutil y La verdad sobre el caso del señor K. Tengo vídeos por ahí por el canal en que hablo de cada una de ellas un poquito más en extenso. Solo os diré en esto, para no enrollarme y solo para picaros la curiosidad y a ver si os apetece leerla, que son 3 novelas corales, es decir, que tienen muchísimos personajes, cada uno con su línea argumental, que pretendo que la verosimilitud rezume de sus páginas, que sean personajes profundos, es decir, que no sean planos, que sean personajes redondos, que tengan una profundidad psicológica que los haga autónomos y que te los puedas creer, y que, aunque pululan por las 3 novelas, cada una de ellas es autoconclusiva
pero es preferible una lectura lineal porque si empiezas por la tercera te puede arruinar lo que sucede en la primera, aunque la historia de la primera queda cerrada en la primera. Así pues tenemos novela negra basada en Barcelona que propone una vuelta de tuerca a lo típico del género negro. Es decir, aquí no tenemos un solo detective al que le suceden cosas y que vemos la historia a través de él. No, aquí tenemos muchísimos personajes que cada uno de ellos será y tendrá su propia importancia. Todo y que también hay secundarios. De cualquier manera, os invito, por supuesto, a que le echéis un vistazo y a que le deis la oportunidad, porque creo que os puede gustar. La encontraréis, pues como siempre os digo, abajo en el cajón de descripción, donde estarán los enlaces por si les queréis echar un vistazo. En fin, vamos a por la séptima y última premisa. Trilogía con tu cliché favorito. Bueno, a estas alturas quizá no lo parezca por lo que os he dicho antes de mi propia trilogía, pero a mí uno de los clichés favoritos es el del detective privado. Philip Marlowe, Sam Spade, el de los 50, pero también el que he descubierto hace bien poquito con Carballo, pero también incluso el amigo Michael Blomqvist de la trilogía Millennium, que aunque es un periodista y no un detective privado, hace de detective privado. Y así con un montón de personajes que me parecen fascinantes, pero entre ellos uno de un autor que nos dejó hace poquito, del que he hablado alguna vez, pero que nunca me cansaré de hablar, que no es otro que Philip Kerr, y esta es la trilogía berlinesa, que engloba Violetas de marzo, Pálido criminal y Requiem alemán. Una de las cosas más interesantes que me parecen de los libros de este señor, de Philip Kerr, es cómo consigue entrelazar una historia de novela negra, un crimen, un asesinato, un caso, un misterio que hay que resolver, con la propia historia de Europa en uno de los periodos más convulsos del siglo XX, que no es otro que el ascenso del partido nazi, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial o incluso la época posterior con todo el tema de la Guerra Fría, tanto en la propia Alemania como en Argentina. Es una maravilla. ¿Y quién es este personaje? ¿Quién es este cliché que absorbe muchísimas de las características de los personajes, de los detectives como Philip Marlowe o Sam Spade de los años 50? Pues no es otro que nuestro amigo Bernie Gunther, un tipo que pretende hacer el bien, pero que la vida le pone en circunstancias en las que tiene que seguir su moral para hacer lo que es justo, aunque no siempre eso es hacer el bien. Me parece maravilloso el equilibrio que consigue entre el cinismo y el sentimentalismo, a la par que ese toque de moral, de ética, que hace que se sienta traicionado cuando lo traicionan y que ese cinismo no llegue a comerle la vida y acabe con su esperanza de vivir. Una maravilla para quien le gusta este tipo de personajes, para quien le gusta la novela negra y para quien le gusta la historia y ese periodo en concreto de la historia. Ya sabéis, la trilogía berlinesa. Pero, como os decía antes, este personaje funcionó tan bien que Philip Kerr no quiso dejarlo en la estacada y después de esta primera trilogía empezó a sacar libros, novelas sueltas, que podéis encontrar porque hay un porrón de ellas. Yo creo que me las he leído todas, creo que solo me falta la que está ambientada en Grecia, que ahora mismo no me acuerdo de su título, pero que cuando edite este vídeo os lo voy a poner, que me parece maravilloso el legado que ha dejado detrás y del que podemos disfrutar. De cualquier manera, lo dicho, la trilogía berlinesa de nuestro amigo Philip Kerr. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Agradecerle de nuevo a Kurenai del canal No Todo es Fantasía la nominación y ahora me toca nominar a mí. Bien, me gustaría nominar a gente que normalmente no se dedica a hacer book tags y, si les apetece, ponerse a hacer este tipo de cosas. Y por eso me ha venido a la mente el nominar a Daniel Turambar y a JL García Bugallo. Espero, chicos, que os apetezca hacer este book tag y a mí me encantará ver el resultado. De cualquier manera, aquí lo dejo. Espero que os haya gustado el vídeo y que si es así, le deis al like, que lo compartáis con vuestros amigos, que le deis a la campanilla para ver cuando saco más contenido de este estilo y que le echéis un vistazo abajo, como decía antes, a los enlaces a mi trilogía o a mis libros. En fin, aquí lo dejo. Os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!